Gracias por continuar con nosotros en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara, y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Sandra Quiñones. Ella es abogada, defensora especialmente de casos de violencia contra mujeres, y también miembro de CLADEM, de este Consejo Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Y le agradecemos que nos tome esta llamada. Justo nos contaba que estaba de camino, había venido a Guadalajara a llevar un caso, estaba de regreso a Puerto Vallarta para participar incluso en esta manifestación para exigir justicia por el asesinato de Irma Fregoso Ortiz, una activista que justo falleció, fue asesinada hace unos días. Sandra, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Hola Rubén, buenas tardes. Muchísimas gracias por atender esta llamada, Sandra Quiñones. ¿Nos puedes contar cómo ocurrieron los hechos en este asesinato de Irma Fregoso Ortiz y una activista de derechos humanos allá también en Puerto Vallarta? ¿Qué labores de defensa de derechos humanos realizaba Irma Fregoso, Sandra? Mira, hasta lo que ha dado cuenta la prensa y es la información que está circulando en la mañana, después de una reunión con personal del sindicato, fue asesinada con arma de fuego. De ahí la trasladan, esto fue en el centro de Puerto Vallarta, de ahí la trasladan al hospital, la preparan para una cirugía, pero por la gravedad de las lesiones termina en la plancha, no alcanza el personal médico a hacer la cirugía. Esa es la información que tenemos, conocimiento, es la información que se ha dado a conocer por parte de las autoridades. Y bueno, Irma era la vicepresidenta del colectivo 50+1, un colectivo que realiza actividades de defensa y protección de derechos de mujeres en todos los ámbitos, ¿no? No es un colectivo que esté destinado solamente a una área en específico. Exacto. Una mujer que estuvo trabajando, por ejemplo, en campañas para lograr un proceso electoral sin violencia, equitativo, igualitario para las candidatas que estaban dentro del proceso electoral aquí en el Distrito 5 y en Puerto Vallarta. Pero también es una mujer. Perdón, te interrumpí solamente para subrayar un dato que nos comentaste, que había salido de un sindicato. Parece ser que eran las oficinas de la Confederación de Trabajadores de México, donde se había reunido con una persona que presuntamente ya ha sido identificada como el asesino. Así es, ella era administradora de uno de los condominios de Puerto Vallarta y parte de sus funciones era precisamente las de hacer negociaciones con los sindicatos. Exactamente. ¿Está detenido esta persona que presumiblemente cometió el asesinato, Sandra? Hasta donde yo tengo entendido, no. Todavía no está. Está identificado, pero no ha sido detenido. Ahora, esto se da en un contexto de preocupación por otros casos también de violencia machista que ha ocurrido y feminicidios en Puerto Vallarta. ¿Cuál es el contexto de esta violencia en este municipio, Sandra Quiñones? Mira, es un contexto feminicida. Recordemos que Puerto Vallarta pertenece a la alerta estatal de violencia de género de 2016 y también se encuentra inmersa en la declaratoria de violencia federal del 2018. Somos un municipio que, desgraciadamente, el tema de violencia contra la mujer es una problemática social interna que tenemos quienes vivimos en Puerto Vallarta, y que las autoridades, con el pretexto de no causarle un menoscabo al destino, no han querido trabajar todo lo que se necesita para que podamos tener las mujeres que vivimos en Puerto Vallarta una vida libre de violencia. Es decir, para supuestamente cuidar las actividades turísticas, que no se manche como la imagen del destino turístico, por eso no se avanzan en el combate a estas prácticas. Exacto, de hecho, desde el lunes, cuando muchas empezamos, siendo yo una de ellas, a postear esta exigencia de que se hagan las indagatorias correspondientes, apegadas al derecho, bien hechas, porque conozco cómo hace Fiscalía su trabajo, empecé a recibir muchas llamadas diciéndome,
Perdimos. Se van a asustar, estamos entrando a temporada. Se sigue privilegiando un destino por encima de la tranquilidad, seguridad y la vida de niñas y mujeres aquí. Terrible. ¿Qué tal, Sandra Quiñones? Se saluda Jesús Estrada, gracias por la información. Quería preguntarte, digamos, es terrible el contexto general de violencia machista, pero particularmente también se ha sentido en contra de defensoras de los derechos humanos o del territorio, varias agresiones que han sufrido, incluso tú, me parece, por supuesto, pero en el caso de Irma Fregoso Ortiz, Sandra Quiñones, una duda, ¿ya está siendo investigado bajo el protocolo de feminicidio? Y preguntarte en general, pues también de las agresiones contra defensoras. Sí, eso yo estuve al pendiente del mismo lunes y se me corroboró que la investigación se está llevando a cabo bajo protocolo de feminicidio. Recordemos que hay una normativa en Jalisco que obliga a las autoridades ministeriales y a los órganos coadyuvantes como ciencias forenses, por ejemplo, de que toda muerte violenta de mujer se debe de investigar bajo el protocolo de feminicidio. Hasta que las indagatorias indiquen que no es así, todas las carpetas se tienen que investigar bajo este protocolo. Yo el lunes, de manera personal, me puse en contacto con funcionarios para corroborar que la carpeta estuviera siendo tramitada bajo ese protocolo, porque es muy importante en un feminicidio todas las primeras indagatorias y sobre todo aquellas datos de prueba que se puedan recabar del lugar de los hechos, incluso de la propia persona, para la integración de la carpeta. Si no lo haces desde un principio, ya no hay manera de cómo recomponerlo. Claro. Y esa es una de las cosas que todavía Fiscalía y los órganos que coadyuvan con ellos no entienden de la importancia que tiene desde el principio hacerlo. Sandra, en declaraciones que dabas para otros colegas, decías que es muy grave, pues todos los feminicidios, pero que este es muy grave porque además es el primer ataque y muerte a una defensora de los derechos humanos. Mira, si bien es cierto, como decía Jesús, Vallarta no hemos sido ajenas las que nos dedicamos o trabajamos para la protección de derechos de mujeres, el haber sufrido algún atentado con nuestra vida, pero nunca se había dado una muerte. Sí. Tú misma. Y eso nos preocupa. Claro. Por el entorno de violencia que tiene el municipio. O sea, tenemos 2 alertas de género. Recordemos que la del 2016 solamente son 10 municipios del estado los que están inmersos en la alerta, Uh-huh. y Puerto Vallarta es uno de ellos. Entonces, ya las autoridades tanto estatales como federales han reconocido desde 2016 el entorno violento en el que vivimos las mujeres. De por sí eso ya es una situación que prende focos rojos. Ahora imagínate quienes nos dedicamos a trabajar para que las mujeres podamos tener justicia, que vivan sin violencia, que se les reconozca, que sean visibles. Claro. Es muy grave porque, te repito, en Puerto Vallarta las mesas de alerta no están funcionando porque, por ejemplo, esta administración municipal no se ha presentado a una sola mesa. Casi 3 años sin avances en esa mesa. ¿Por qué es necesaria la presencia de la autoridad municipal para que las políticas públicas puedan ser integrales, efectivas? No necesitamos solo autoridad estatal. En estos casos, la policía municipal, a la ambulancia tardó media hora en llegar. O sea, eso nos dice la gravedad no solo de lo que sucede en el contexto de violencia, sino en la obligación de las autoridades de entrada municipales. Y como no han asistido a las mesas y como tampoco tienen políticas públicas, este marco y este escenario de violencia nos preocupa a las mujeres. Estamos enojadas, molestas, frustradas, claro. Más que enojadas, ¿sí? Con mucha porque razón. Es algo que hemos venido diciéndoles desde hace muchos años, y lejos de parar,
ha venido escalando. Así es. Muy grave lo que nos comparte Sandra, de que la autoridad municipal, que por cierto es el profesor Luis Michel del partido Morena, no haya participado en estas mesas. Es una desatención a este problema. Ahora, justo por esta preocupación, por esta molestia, a esta desatención, se está convocando una manifestación. ¿Qué se espera de esta manifestación y quién están convocando para exigir justicia por el asesinato, por el feminicidio de Irma Fregoso Ortiz, Sandra Quiñones? Mira, está convocando obviamente colectivo 50+1. Irma era nuestra vicepresidenta. Y bueno, arropando al colectivo pues se encuentran otros colectivos existentes en Puerto Vallarta, y también la convocatoria pues las mujeres aquí. He visto en redes sociales, muchos se han comunicado con tu servidora manifestando esta molestia, esta tristeza, esta preocupación, esta exigencia. ¿Qué queremos? ¿Qué le vamos a pedir a las autoridades hoy en la tarde? Que hagan su trabajo. Ya estuvo bien estar teniendo autoridades que son tan inoperantes que nos cuesta la vida. ¿Cuántas vidas? Yo les he preguntado, ¿cuántas mujeres necesitan tener muertas para que entiendan la gravedad de la violencia contra la mujer que estamos viviendo en Puerto Vallarta? Necesitamos que sea la hija del siguiente alcalde, necesitamos que sea la esposa, la prima. ¿Qué mujer tiene que morir para que puedan entender lo que nosotras vivimos aquí día con día? Es muy frustrante escuchar a niñas decir, me da miedo salir a la calle porque no quiero que me valien. Niñas de 10 años que ya son conscientes del riesgo en el que viven. ¿Qué le vamos a exigir a la autoridad? Que integre una carpeta como debe de ser, porque ya sabemos las burradas que hacen, nada más por cerrar carpetas. No les interesa la justicia, les interesa quitarse carpetas, y eso no es acceso a la justicia ni a la víctima ni a sus familias. Irma dejó una niña que va a tener que vivir toda su vida con este suceso. Y no es la única que ha quedado desamparada, no solo por el evento que sucedió, sino porque las autoridades las han dejado desamparadas. Eso es lo que vamos a exigir hoy. La justicia para Irma, pero que también implica la justicia para todos los demás casos de feminicidio que siguen estando vigentes en Vallarta, que no tenemos detenidos, que se ha tenido que recomponer carpetas, que se han tenido que hacer, pero también para estas víctimas indirectas que el Estado las sigue teniendo en abandono, como si fuera un favor el que le tendrían que hacer ante su falta de políticas públicas, ante su falta de sensibilidad, ante la falta de la obligación que tienen de garantizarnos estar vivas en Vallarta. Así es. Y también hay que recordar que junto con el feminicidio, Vallarta también es foco rojo en otras formas de violencia machista, como la trata de personas, sobre todo pues mujeres que son víctimas, un foco rojo ese destino turístico. Pero quería preguntarte finalmente, Sandra Quiñones, de mi parte, en los casos de las agresiones específicas contra defensoras de derechos humanos del territorio, comunicadoras, estas agresiones, sobre todo, ¿de qué ramo llegan, digamos? ¿Cuáles son los principales agresores en los ataques a defensoras y comunicadoras? Sobre todo del crimen organizado o también de la parte de los negocios. Pienso mucho en los desarrollos inmobiliarios y los problemas con el territorio allá en Puerto Vallarta. ¿Estarían vinculados muchos ataques a esta actividad? Puedo hablar por mi caso, por Sí. mi experiencia, y en mi situación ha sido la propia autoridad. La autoridad. Terrible lo que está Es muy ocurriendo. grave. Sí, así es, Sandra. Pues vamos a estar al pendiente de esta manifestación. No sé si quieras recordarnos el recorrido. Creo que es parte a las 5. Y si tienen previsto entablar diálogo con alguna autoridad, Sandra, en esta tarde. Ahorita es en la manifestación, la concentración está siendo convocada a las 5:15 de la tarde en el Parque de las Mujeres, que es este lugar icónico en Vallarta donde se encuentra el memorial de los feminicidios aquí en la zona. Partiremos por la avenida principal hasta los Arcos del Mal, en donde serán unos posicionamientos respecto
a este caso y a la situación que vivimos las mujeres en Vallarta. Pues te agradecemos, Sandra Quiñones, que nos hayas tomado la llamada hoy, y si nos permite seguimos en contacto en los próximos días para ver cómo estuvo la manifestación y si hay seguimiento o respuesta por parte de las autoridades. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Sandra Gracias. Quiñones. Gracias a ustedes. Buena tarde. Ella es abogada, pues como ya la escuchamos, defensora justamente de las mujeres. Ella misma sufrió hace ya 2 años, el 9 de junio de 2022, un intento de privación ilegal de la libertad. ¿Sabe dónde? Afuera de la Fiscalía de Puerto Vallarta. Por eso, pues lo que nos acaba de decir, más bien cree que es la propia autoridad la que está en muchos casos detrás de estas violencias contra las propias mujeres. Gravísimo lo que está ocurriendo allá, y esta situación que nos cuenta que la propia autoridad municipal no se ha parado estas mesas de atención para alertas de género. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este viernes 19 de julio.